Muy buenos días amigos, nos encontramos en la ciudad de Huancayo, la ciudad más alegre del Perú. Así se le denomina esta ciudad y nos encontramos ahorita en la Plaza Constitución. Está la catedral de esta ciudad. Mi primera impresión, que tiene un clima fabuloso. Este video está grabado en agosto, el mes de agosto, y la verdad que hace un rico sol. El clima es muy buena, cálida. Igual traje mi casaca por si acaso, porque vamos a ir ahorita a las alturas, a unas zonas arqueológicas. Las ciudades son limpias. Tengo una amiga de acá de la ciudad, me dijo que filmara la basura que están en el piso, ¿no? Pero amiga, te quiero decir que la ciudad está limpia, limpiecita, limpiecita. Así que 5 estrellas para Huancayo. Por otro lado, veo bastante comercio. La ciudad es muy moderna. No encuentro mucho, por ejemplo, estructuras con adobe como la encontré ayer en Jauja, en el video de Jauja. Si no lo han visto, les recomiendo que vayan a ver. Entonces vamos a la primera parada para conocer un poco más de esta linda ciudad, que restos arqueológicos, catedrales y pueblitos importantes que está aledaño. Vamos para la siguiente parada. Antes de ir al siguiente punto, pregunté a una chica ¿por qué no encuentro en el Google Maps una plaza de armas, ¿no? Y me contó una historia muy chévere, muy chévere. No existe una plaza de armas porque Huancayo nunca fue conquistada. Los lugares que han sido conquistados, ahí es donde se pone una plaza de armas. Entonces la historia es más o menos que las primeras civilizaciones acá en Huancayo fue más o menos de 1200 años antes de Cristo, por una cultura llamada Huanca. Se caracterizaba por ser unas personas guerrilleras y resistentes contra muchas culturas a lo largo de los años, y contra los incas y contra los españoles. Cuando llegaron los españoles no pudieron conquistar a ese lugar. Y es por ello que esta plaza se llama la Plaza de Constitución y no una plaza de armas. Bueno amigos, nos encontramos en Chupaca. Chupaca es una ciudad denominada ciudad guerrera por todas las historias que se transcurso acá. Ahorita me encuentro en el mirador de Chupaca. Lo característico de este mirador es que tiene la parte frontal una máscara de la danza de los chapis. Ahorita vamos a pasear por acá. Pues de acá se puede visualizar la ciudad de Huancayo, ¿no? Y las otras ciudades aledañas. Y la parte de al fondo también se puede ver lo que es el nevado, ¿no? De Huaytapallana. Pero lamentablemente ahorita hay bastantes nubes que no se puede ver, pero el día de mañana estamos yendo para allá. Así que en el siguiente video va a ser la aventura en el Nevado Huaytapallana. Bonito lugar, bonito lugar. Vamos a seguir paseando por acá. Fiesta en la provincia de Chupaca. 9 días de fiesta. La danza guerrera de los chapis. Para llegar a esta ruina hay que caminar un poquito empinada, pero tranqui, la subida no es tan fuerte como en Marcahuasi. Bueno, pero tiene una vista espectacular. Ya quiero llegar a la cima. Bueno, acabamos de llegar acá a la cima de los restos arqueológicos. Estamos ¿dónde? En Arhuaturo, que significa huesos quemados, ¿no? Acá la característica de esta zona es que son graneros, son 16 graneros que hay acá. Lamentablemente hay zonas que están deterioradas ya, y el vandalismo turístico que podemos ver también. Pero muy aparte de esto, para contarles la historia, que tenía la función de almacenar los alimentos de la cultura wari. ¿Cómo funcionaba? Lo metían adentro de estas colcas, y como podemos apreciar hay una ventana en la parte frontal, y el aire frío entra por esa parte y hace que conserve los alimentos. ¡Wow! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Estamos hablando... prácticamente es como que su refrigeradora privada de los waris. Interesante, muy interesante. Podemos ver al frente los cultivos
De acá se podía observar todos los cultivos que básicamente eran granos, ¿no? Cultivaban y lo traían acá para hacer la conservación. Y nada, pueden apreciar toda esta belleza bonita. Lo que falta acá es como que darles mantenimiento, ¿no? Hay colcas que lamentablemente ya están derrumbadas, pero bueno, a ver la nueva autoridad qué plan turístico de conservar los restos arqueológicos estarán haciendo. Bueno, vamos a seguir con los chicos. La vista es espectacular. Y estamos en el distrito de Ahuac, que significa... ¿Qué significaba? Bueno, estamos en el distrito de Ahuac. Bueno, acabamos de llegar a la laguna Ñauhuypuquio, ¿no? Estamos dentro de una zona campestre. Podemos ver mucha gente que está comiendo algunos platos típicos, las truchas y... Bueno, lo que yo vine a hacer es acá hacer un paseíto por la laguna y a ver si es que hay alguna leyenda bien bonita que nos explique. Vamos para allá. Bueno, ya estamos dando nuestro paseíto acá en la laguna Ñauhuypuquio. He visto avecitas bonitas que son similares a la que hemos visto en la laguna de Paca, en Jauja. Si no lo han visto el video, acá te dejo un enlace para que lo puedas ver. Podemos ver islas flotando. Son islas que se han desprendido de la zona sólida, ¿no? de la tierra. Y que naturalmente están ahorita dispersas por todo lado. Dice que sí se puede subirse ahí, pero que la probabilidad que te mojes tus zapatos es alta. Lo curioso de esta laguna Ñauhuypuquio de Huancayo es que conecta mediante canales subterráneos con la laguna de Paca de Jauja. Y la diferencia entre ellas es que las sirenas de la laguna Ñauhuypuquio atrapan y ahogan a las damas. Así que suaves chicas si es que se quieren meter un chapuzón. También vi varios tipos de patos como patos con pico blanco, patos con pico plomo, patos con pico amarillo y rojo, patos con pico amarillo y patos con pico azul. Miren el grosor de esta pared de esta iglesia. Bueno, nos encontramos en Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca. Y si ya llegaste acá, por favor suscríbete, denle like a este video, porque es una forma de que me puedan apoyar para seguir creciendo en este canal. Y no se olviden activar su campanita, que es completamente gratis. Atrás mío podemos encontrar una cruz. Es una cruz con la cual mucha gente viene hasta acá a pedir sus deseos, ¿no? Es una cruz bien milagrosa, ya que fue construido todo este lugar bajo un cementerio. Entonces los deseos que se piden, las oraciones, básicamente están direccionadas a los espíritus, ¿no? A las almas que habitan acá. Me cuentan que está prohibido matar a cualquier tipo de animal, ya que son espíritus que están acá, ¿no? Pueden ver las velitas que ponen ahí, ¿no? Para rezar. Y wow, muy, muy interesante este lugar, muy bonito. Bueno, y llegamos acá al distrito de Huancán. ¿Por qué llegamos acá? Porque acá hay una zona arqueológica. Como pueden ver, estoy ahorita en un centro religioso del Centro Arqueológico Huarihuilca. Estamos hablando de la época de la cultura de los huaris, en la cual acá hacían su ceremonia, ¿no? Religioso, hacían ofrendas y sacrificios, etc. Actualmente no podemos entrar por la pandemia, lo han cerrado, pero estamos viendo la parte de por fuera.
Y la parte de atrás hay un pozo en la cual tiene una leyenda que este puquial viene de dentro del templo y si vienen dos parejas y se la toman, el infiel es el que se va a morir. Así que si vienes con tu pareja y sabes que el otro es infiel, no lo toman, no lo toman acá. Por eso viene sola. Y nada, bien bonito, solo que falta no hacerle su mantenimiento. Como pueden ver, hay bastantes zonas que tienen refuerzo, ¿no? Con maderas, todo y eso. Y nada, esperemos que vuelvan a abrir otra vez. Bueno, se está ocultando el sol. No vamos a poder ir a todos los lugares que hemos querido ir. Nada, probablemente mañana vayamos a seguir conociendo estos lugares bonitos. Creo que el primer video de Huancayo queda hasta acá. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, denle like y tóquenle la campanita para que puedan llegar la notificación cada vez que suba un nuevo video. Nada, chicos, comenten qué otros lugares quieren que vaya y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos, cuídense.